Hay casas que guardan secretos. Algunas esconden historias. Otras esconden algo vivo. Algo que respira, que observa, que espera el momento perfecto para atacar. En esta casa, los golpes y susurros fueron solo el principio. Lo que vino después, nadie lo olvidará. Bienvenidos a Narraciones Negras. Mi nombre es Diego. Estoy contando esto porque desde que pasó, no he vuelto a dormir tranquilo. Es la única manera de sacar de mi pecho lo que vivimos en esa casa. Mi familia y yo siempre habíamos vivido en provincia, pero mi papá, Hernán, cuando le dieron una plaza en su trabajo en la capital, le pidió a la inquilina el departamento con anticipación. Luego de un mes sin respuesta, la inquilina había dejado de pagar y desapareció de un día para otro. A los 2 meses, nos desplazamos todos a la capital para completar la mudanza. Pensamos que sería un nuevo comienzo, pero al abrir la puerta, todo olía a humo y a humedad rancia. No había muebles, solo montones de basura apilados en el centro de cada cuarto, como si alguien hubiera hecho rituales. Entre los montones había restos quemados, fotos rotas, figuras partidas a la mitad, cera derretida en el suelo, y alrededor, sal. Sal esparcida en líneas torcidas, como protecciones que se habían roto con el tiempo. Mi mamá se persignó en silencio, y yo supe, sin saber por qué, que ahí dentro nos esperaba algo que no quería que entráramos. Pasaron unos meses desde que nos mudamos al departamento y al principio todo parecía normal, pero poco a poco las cosas extrañas se hicieron imposibles de ignorar. Las puertas se atoraban sin explicación, como si alguien al otro lado las mantuviera cerradas con fuerza. A veces se escuchaban golpes secos en las paredes, pero no había nadie. Una noche lo vimos claramente. Beto, mi hermano y yo estábamos acostados, cuando la puerta del cuarto empezó a moverse. Despacio primero, chirriando en cada tirón. Pensamos que era aire, hasta que empezó a temblar con violencia, golpeando una y otra vez contra el marco. Las luces del techo parpadearon y se apagaron por un segundo. En la oscuridad escuchamos un susurro extraño, ronco, que decía cosas que no alcanzábamos a entender. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me hizo esto? Afuera del cuarto algo arrastró una silla por el pasillo. Un sonido largo y metálico que nos heló la sangre. La puerta seguía sacudiéndose, cada vez más fuerte, como si alguien quisiera derribarla. Yo me cubrí con la cobija, temblando. ¡Beto! ¡Beto! Beto, con el miedo convertido en enojo, se levantó y gritó groserías. Los golpes se detuvieron en seco. Silencio absoluto. Al amanecer se lo contamos a nuestros papás esperando que se asustaran o preocuparan por lo menos. Pero en lugar de eso nos dieron otra noticia. Mi mamá estaba embarazada. La alegría de todos opacó el miedo por un momento. Pero su embarazo era de alto riesgo. Y sabíamos que mi mamá necesitaría paz. Justo lo que en esa casa nunca habría. El dictamen de los médicos fue que mi mamá no podría levantarse de la cama por el embarazo. Así que mis tías vinieron a cuidarla de cuando en cuando. Una tarde, mientras la acompañaban, me llamaron al pasillo. «¡Diego!», susurró mi tía con el rostro pálido. «¿Hay alguien más en la casa?». «No, solo nosotros», respondí confundido. «¿Por qué lo preguntas?». «Acabamos de ver a un hombre», dijo la otra tía, mirando hacia la puerta del cuarto de mi mamá. «Pasó caminando por ahí». Sentí un escalofrío en la nuca. Miré el pasillo vacío y tragué saliva. «No le digan a mi mamá», pedí en voz baja. «No puede alterarse, y tenemos que asegurarnos de que no haya nadie más aquí». Después de lo que contaron mis tías, nada volvió a sentirse igual en la casa. Las puertas seguían moviéndose. Las cosas desaparecían y aparecían en los lugares más absurdos. Las llaves que todos buscamos por 3 días terminaron apareciendo debajo del sillón, llenas de polvo, como si hubieran estado ahí por meses. Zapatos del closet amanecían en la cocina. Ropa doblada parecía tirada en el baño. Al principio quise creer que eran casualidades, despistes nuestros, pero los susurros nocturnos se hacían más claros, más cercanos. Una noche escuché algo en el pasillo, justo afuera de mi cuarto. No era mi nombre, era una voz ronca que preguntó: ¿Ya se murió? Me cubrí con la cobija y contuve el aire hasta quedarme dormido. No sabía si decirle a mi papá lo que estaba pasando o callarme,
Tenía miedo de que no me creyera, y más miedo de que me creyera y no pudiéramos escapar. Al final mi papá estuvo de acuerdo conmigo y con mi hermano. No podíamos decirle nada de lo que estaba pasando a mi mamá. Su embarazo terminó bien y nació mi hermana, Cari. Después de tantos meses de tensión, todos sentimos que por fin podríamos respirar. Sus padrinos le regalaron una perrita French para acompañarla y cuidar la casa. Por un tiempo las cosas extrañas parecieron calmarse. Las puertas dejaron de moverse, los susurros se hicieron menos frecuentes y hasta dormíamos mejor. Pero yo no podía olvidar lo que habíamos vivido. Cada noche me mantenía alerta, esperando el siguiente golpe, el siguiente ruido, y aunque intentaba convencerme de que todo había terminado, había algo en el aire, un silencio demasiado pesado, como si la casa solo estuviera esperando el momento perfecto para volver a atacar. Cuando mi hermana Cari cumplió 2 años, recibimos una noticia inesperada. La abuela de mi papá había muerto en un pueblito de Guanajuato. Mis papás empacaron a toda prisa y viajaron al sepelio, llevándose a mi hermanita con ellos. Beto estaba fuera por trabajo, así que me quedé completamente solo en la casa. Solo, y con la perrita French que le habían regalado a Cari. Esa noche noté que la perrita no paraba de gruñir hacia las esquinas vacías. Se quedaba mirando fijo el pasillo oscuro y sus orejas se erizaban con cada crujido de la madera. Caminaba en círculos, gimiendo bajo, como si presintiera algo que yo no podía ver. El silencio de la casa se rompía solo con sus ladridos cortos y agudos, que retumbaban en las paredes vacías, y yo empecé a sentir que esa noche no iba a ser una noche normal. Estaba hablando por teléfono con un amigo de la escuela, riendo por cualquier tontería, cuando los ladridos de la perrita me cortaron en seco. Eran diferentes, más agudos, desesperados, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Me asomé por la ventana hacia el patio y la vi parada, erizada, mirando fijamente un punto oscuro en la barda. Colgué sin despedirme y crucé la sala sintiendo cómo el aire se volvía helado alrededor de mí. Abrí la puerta del patio y en ese instante la perrita salió disparada hacia adentro, como si algo la persiguiera. Chilló mientras corría y se escondió debajo de la cama en mi cuarto. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del patio se cerró de golpe. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, cuando escuché un susurro ronco provenir del pasillo. ¿Ya se murió? El foco del techo explotó y los vidrios cayeron a mi alrededor. Corrí hacia la sala, pero de las paredes se escuchaban golpes, como si algo invisible se moviera de cuarto en cuarto siguiéndome. Los cajones de la cocina se abrieron solos y los cubiertos salieron disparados en todas direcciones. Una cuchara me rozó la cara y un tenedor se clavó en la pared junto a mi hombro. ¡Ya basta! ¡Déjenme en paz!, grité con todas mis fuerzas, insultando al aire, pero mis groserías no detuvieron nada. Al contrario, los golpes se hicieron más fuertes y un estruendo sacudía el comedor. De repente, algo me jaló con una fuerza inhumana y me aventó contra la pared. El golpe me dejó sin aire, caí al suelo y antes de poder reaccionar sentí un tirón brutal en la pierna. Me arrastraba hacia el pasillo, rasgándome los pantalones y quemándome la piel contra el piso. Grité desesperado mientras trataba de aferrarme a cualquier cosa, pero esa cosa, ese ser, me jalaba con fuerza descomunal. De pronto me soltó y mi cuerpo fue lanzado hacia adelante, golpeando el marco de la puerta. Con el dolor en todo el cuerpo, me levanté tambaleando y corrí al baño mientras detrás de mí se arrastraba algo pesado. Rápido, golpeando las paredes con un sonido seco. Llegué a la puerta del baño y apenas la cerré cuando algo chocó contra ella. Y desde fuera se quedó arañando. El marco crujió y la perilla comenzó a girar de un lado a otro, desesperada, como si alguien tratara de arrancarla. ¡Vete! ¡Vete ya!, grité, pero las palabras no servían de nada. La perrita ladraba frenética del otro lado de la casa y yo, temblando, caí de rodillas en el piso frío. Empecé a rezar lo primero que me vino a la mente. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, con la voz quebrada, llorando. Cada golpe contra la puerta se hacía más fuerte. Escuchaba pasos arrastrados detrás de la puerta y una voz grave que susurraba una sola frase, una y otra vez. ¿Ya se murió? ¿Ya se murió? Hasta que de pronto se detuvo. Silencio absoluto. Solo escuchaba mi respiración agitada y el tic-tac lejano del reloj en la sala. No me atreví a abrir la puerta hasta que amaneció. Después del ataque, los chirridos y golpes en mi cuarto se intensificaron. Ya no quise dormir en mi cuarto, y duré casi 2 meses durmiendo en la sala. Solo pude volver a mi cuarto cuando cambiamos los muebles y la decoración, intentando que el ambiente fuera diferente.
como si eso pudiera engañar a lo que habitaba en la casa. Mi hermano nos avisó que no regresaría mientras la situación no se resolviera. Decía que prefería dormir en la calle antes que volver a poner un pie ahí, y consiguió lugar con uno de sus amigos. Mis padres, desesperados, consiguieron que un sacerdote viniera a bendecir el lugar. Y es la caída fatal de todo espíritu maligno. Huid, yo os mando, yo os conjuro, seres del Averno, larvas malditas, quienes quiera que sean, presentes o ausentes, bajo cualquier pretexto que hayan sido llamados, invitados, conjurados o enviados, de cualquier grado por fuerza o por amenaza o artificio de hombres o mujeres perversos, para habitar. El hombre recorría cada rincón murmurando oraciones y lanzando agua bendita con un rostro serio que dejaba ver su incomodidad. En un momento, mientras pasaba junto a la ventana de la sala, el recipiente que sostenía tembló en sus manos y de pronto salió disparado, golpeando contra el marco de madera y estrellándose en el suelo. El agua se esparció formando una figura siniestra, como una sombra alargada que parecía mirarnos desde el piso. El sacerdote se quedó mudo, paralizado, y en un acto reflejo interrumpió los rezos. Se agachó para recoger los fragmentos del recipiente y con voz temblorosa nos dijo que hablaría con las autoridades de la iglesia, porque esto lo sobrepasaba, que él no tenía el poder suficiente para enfrentar eso que nos estaba molestando. Mis padres se miraron intentando encontrar calma en esas palabras, pero sabíamos que aunque el cura se marchara, la casa seguiría respirando en nuestra nuca. A partir de ahí las manifestaciones se volvieron insoportables. Las noches dejaron de ser silenciosas. Cuando todos estábamos a punto de dormir comenzaban los ruidos. Escuchábamos muebles arrastrarse por el piso, como si fueran empujados por manos invisibles. Los cajones de la vitrina que guardaba la cubertería se abrían y cerraban estrepitosamente, chocando con tanta fuerza que las paredes vibraban. Las cosas ya no solo se perdían, ahora salían disparadas en el aire rompiendo cristales, golpeando las paredes y en más de una ocasión alcanzándonos. Una vez un vaso me impactó la frente y me abrió una herida. Mientras mamá sostenía a la bebé en brazos, un crucifijo colgado en la pared salió disparado y la golpeó en la sien con tal fuerza que casi la tira al suelo. Mi papá la sujetó justo antes de que cayera con la niña. La cuna de Cari comenzó a moverse sola de un modo espantoso, golpeando la pared con un ritmo frenético, mientras la niña lloraba desconsolada. Los golpes en paredes y techo eran constantes, como si algo corriera por toda la casa sin parar. Pero lo peor era la voz. Siempre estaba ahí, mezclada con los ruidos, grave, ronca, repetitiva. ¿Ya se murió? La frase se metía en nuestra cabeza hacia el punto de decir que ya no podíamos distinguir si la escuchábamos afuera o si estaba dentro de nosotros. Nadie dormía, nadie hablaba de otra cosa, y en el fondo sabíamos que lo que fuera que vivía con nosotros ya no se conformaba con asustar. Ahora quería destruirnos. Pero lo que ya fue insostenible comenzó con mi hermana Cari. A sus 3 años recién cumplidos comenzó a despertarse cada madrugada gritando. Los médicos decían que eran terrores nocturnos, pero nosotros sabíamos que no era así. Cari se sentaba en la cama con los ojos abiertos, llorando y diciendo que no veía nada, que alguien le había puesto algo sobre la cabeza. Había noches que no podía ver, otras que se llevaba las manos al cuello diciendo que no podía respirar. Lo más terrible era cuando, completamente erguida, señalaba con su dedo tembloroso hacia las esquinas del techo o las paredes y nos gritaba con voz quebrada y desgarradora: ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Dice que nos va a llevar a todos! En ese momento su cuerpo se tensaba como si algo invisible la sujetara por los hombros y la sacudiera con fuerza. Su pequeño cuello se arqueaba hacia atrás y la piel de su cara se ponía morada, mientras intentaba inhalar aire sin conseguirlo. Mi mamá corría a tomarla en brazos y mientras la abrazaba sentíamos como la niña seguía siendo jalada hacia atrás por algo que no podíamos ver. Mi papá gritaba rezos desesperados mientras intentaba cubrirla con una manta, y yo, paralizado, solo podía mirar cómo su boca abierta buscaba aire en silencio, como un pez fuera del agua. Era imposible seguir negando lo que pasaba. Algo quería llevarse a mi hermana, y lo estaba intentando frente a nuestros ojos. Mis padres estaban desesperados. Buscaron al sacerdote en repetidas ocasiones, rogándole que regresara, pero él solo nos daba largas. Decía que necesitaba autorización directa del Vaticano para poder realizar un exorcismo de tal magnitud, y que no podía intervenir sin ese permiso. La ayuda de la iglesia, creemos que por burocracia o por miedo, nunca llegó. Y el padre jamás volvió a visitarnos. Se dejaba ver en sus ojos cada vez que nos escuchaba pedir ayuda, como si supiera que lo que habitaba en nuestra casa era algo que ni él mismo quería enfrentar. Nos sentimos completamente abandonados, sin nadie que nos protegiera. Empezamos a dormir en hoteles baratos, amontonados en una sola cama.
Cada vez que volvíamos por nuestras cosas, el aire del lugar nos recibía denso y frío, cargado de un silencio que parecía estar esperándonos. Sentíamos que, aunque huyéramos, algo oscuro nos seguía mirando desde esas paredes. Mis papás, desesperados, consiguieron que una señora famosa en el rumbo por hacer limpias nos ayudara con la situación de la casa. No era como las brujas blancas de las películas. En apariencia parecía una persona común y corriente, sin amuletos ni túnicas, pero con una mirada que te atravesaba como si pudiera ver lo que uno no veía. Cuando entró a la casa, apenas cruzó la puerta, las luces parpadearon y un crujido recorrió las paredes hasta los techos. Se escuchaban ruidos en las habitaciones, como pasos apresurados y golpes secos. La señora pidió que el espíritu se manifestara, y en ese instante un grito de hombre, profundo y furioso, resonó en toda la casa. Un golpe invisible la lanzó contra el sillón, y los cristales de la vitrina explotaron en 1000 pedazos. Objetos comenzaron a salir disparados en todas direcciones, y algo pasó entre nosotros. Un viento denso que nos empujó al suelo con tal fuerza que nos costó levantarnos. Todo quedó en silencio. El corazón me latía tan fuerte que apenas escuchaba la voz de la señora cuando dijo que eso no era cualquier cosa. Hizo una lista de lo que necesitaba para limpiar la casa, y nos advirtió que prepararía un ritual para terminar con todo de una vez. Pero nos miró a los ojos y advirtió algo más. Si no estábamos totalmente decididos a enfrentarlo, quizá no viviríamos para contarlo. Cuando la señora volvió para el ritual ya estábamos todos reunidos. Había pedido que incluso mi hermano, aunque ya no vivía en la casa, regresara porque no solo limpiaría el lugar, también nos limpiaría a nosotros para cortar toda conexión con ese ser. Apenas cruzó la puerta, la casa respondió con crujidos en las paredes y un olor a quemado que llenó el aire. La mujer comenzó a rezar en voz baja, esparciendo alcohol en el piso. El líquido se encendió solo, formando un círculo de fuego que giraba en espiral. El calor nos golpeaba el rostro, y con cada palabra que ella pronunciaba, algo invisible rugía desde las esquinas. Los muebles vibraban, los cuadros se caían, los focos explotaban lanzando chispas que encendían cortinas y manteles. De pronto un alarido grave, de hombre, resonó en toda la casa. La cuna de Cari se movió sola y salió disparada hasta estrellarse contra la pared. Mi mamá reaccionó solo abrazando más fuerte a mi hermana, pero en el aire algo invisible jaló a la bebé con una fuerza brutal, arrastrándola hacia el techo, mientras ella la sostenía desesperada. Mi hermano y yo corrimos a ayudar, sosteniendo con fuerza a mi madre para que no se levantara junto con la bebé. El ser nos golpeó con una fuerza que nos lanzó contra la mesa del comedor. Sentí un dolor punzante en la cabeza y el sabor metálico de la sangre en mi boca. La mujer siguió rezando, pero ahora gritaba entre los estallidos de los vidrios. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a los ángeles les has ordenado que te... Y el fuego que se encendía a su alrededor, y que mi padre intentaba apagar en todos los puntos donde había iniciado. Y una silla salió volando y lo golpeó en la espalda. Él cayó al suelo, pero se levantó para proteger a la señora que seguía con el ritual justo cuando el ente fue alcanzado por el fuego y se materializó frente a ella intentando estrangularla. Mi padre se interpuso entre la señora y el ser y lo lanzó contra la pared con tanta violencia que el impacto lo dejó sin aire. Aún herido, mi papá se arrastró hasta la mesa y la arrojó contra la criatura mientras gritaba un rezo que la mujer repetía en voz alta. El líquido se encendió al tocar la figura y un chillido ensordecedor llenó la casa. Las paredes temblaban, el suelo parecía hundirse y los alaridos del ser se transformaron en un grito final. ¡Ya se murió! La silueta ardiente se lanzó contra la ventana, rompiéndola en 1000 pedazos, y salió disparada hacia la calle envuelta en las cortinas en llamas. Afuera rodó unos metros, ardiendo y retorciéndose, hasta que se desvaneció por completo, dejando solo los trapos carbonizados a media calle, y un silencio sepulcral que pesaba más que los gritos que acabábamos de escuchar. Todas las manifestaciones pararon después del ritual, pero meses más tarde, en una reunión familiar, platicando en secreto con mis primos, armamos el rompecabezas de todo lo que había pasado en mi casa. Cada fragmento de la historia que compartían mis padres, los abuelos y los tíos encajaban como una pieza maldita. Supimos entonces que a la bisabuela la habían llevado al pueblito de Guanajuato para ocultar algo terrible. Ella, mi bisabuela, había matado a golpes con un tubo al bisabuelo en el baño que luego sería el mío, harta de los años de maltrato. Comprendimos de golpe el por qué su deceso había desatado los hechos más violentos y por qué en mis sueños la voz ronca de un hombre me preguntaba siempre lo mismo. ¿Ya se murió? Aún hoy, cuando cierro los ojos en la oscuridad, juro escuchar esa frase flotando en algún rincón de mi mente, como si esa pregunta nunca hubiera dejado de hacerse.
La familia pudo dormir en paz, por un tiempo, porque en el mundo de los muertos el rencor no entiende de finales. Y cualquier voz del otro mundo podría volver a preguntar, ¿ya se murió? Y esta pregunta todavía busca una respuesta. Si te gustó esta narración, puedes compartirla. Recuerda que te puedes suscribir y activar las notificaciones para que recibas más relatos. Escucha lo que habita en las sombras, en Narraciones Negras.